Voy. Hoy lo voy a decir, no quiero verte más, abrázame. Estamos acá, en el Teatro Comedia. Qué lindo. Qué agradable. Yo empecé relativamente tarde a tocar guitarra. Digo, en relación a otros gurises, empecé a los 14 años. Eh, Tengo mi pasado, como tantos, de grupos de rock. Me compré una guitarra eléctrica, bueno, hice algunos bailes, eh, donde componíamos varios. Y las canciones mías implicaban que todos dejaban de bailar, porque no tenían nada que ver con el baile. Entonces eso me costaba mucho, hacer canciones bailables. Y, y bueno, yo creo que empecé a componer, yo que sé, a los 18 años, una cosa así. Donde empecé a tomar conciencia más de las cosas que componía fue a partir del año, ponele, 75, 19 años, una cosa así. Este, no sé, siempre me interesó la cosa austera, o sea, de pocos elementos armónicos. Quizás también porque yo era, siempre lo fui, muy limitado en la guitarra, especialmente en la mano izquierda. Como que creo que, bueno, en algunos momentos tuve una buena mano derecha, eh, pero a nivel de la mano izquierda siempre fui muy limitado. Entonces capaz que como forma de arreglarme también hacía cosas con poco movimiento en la mano izquierda, no sé. Este, en el año 76 voy a un curso de música contemporánea que se hacía en el Instituto Goethe en Buenos Aires. Ahí conozco a Coriún Aroñán, un compositor y docente uruguayo, que bueno, son esas rarezas que uno las descubre en Buenos Aires, ¿no? Viviendo los dos acá en Montevideo. Y bueno, me fascinó su personalidad y empecé a estudiar con él y con su compañera, con Graciela Parasquevaidis. Ahí fue que un día conocí a Lazarov, que él venía de Europa y se sumó a uno de los grupos que tomaba clase con Coriún. Eh, Fue un swing a primera vista, un enamoramiento a primera vista. Tuvimos como mucha química enseguida. Y bueno, ahí entablamos amistad. Por otro lado, él daba clase en el NEMUS, Núcleo de Educación Musical, que era un espacio de formación musical que lo había fundado Biglietti y que en ese momento lo dirigía Miguel Marosi, pianista y compositor uruguayo. Y el Choncho Lazarov fue el que me dio manija para que yo empezara a dar clase, porque claro, no había en nuestro país ninguna tradición formativa dentro de la música popular. O sea, si vos querías estudiar guitarra, más bien era por el camino llamado culto, clásico, ¿no? O erudito, como prefieras. Todas las etiquetas son malas, desafortunadas.
Y a nivel de canto lo mismo, si vos querías estudiar canto, te enseñaban una emisión lírica oculta que no tiene nada que ver con la emisión popular, donde bueno, el paladar blando se eleva, ¿no?, para dar esa resonancia que en música popular no se estudia. Entonces el NEMUS era uno de los pocos lugares donde se empezaba tímidos intentos de sistematización del estudio de la música popular, en guitarra o en canto o en percusión o en piano también. El Choncho daba clase ahí, bueno, ahí me dio manija para que yo empezara a dar clase, un careta yo, pero bueno. Y creo que en todas esas fuentes de Coriún, etcétera, como que empecé a tomar conciencia de las cosas que hacía y ahí hacerlas de manera más reflexiva o con más alevosía. Y creo que bueno, que ahí empezó. Por un lado los talleres latinoamericanos, por otro lado las clases privadas con Coriún. ¿Cómo fue exactamente, si se puede saber, la academización, digamos, tuya y la de Lazaroff a través de esas vertientes contemporáneas? Bueno, yo te cuento la mía, la de Lazaroff es distinta y además mucho más completa que la mía, pero es distinta además porque teníamos una diferencia de edad que en ese momento era importante, ¿no? O sea, nos llevábamos 6, 7 años, él nació en el 50, yo nací en el 56, 6 años que eran importantes en esa edad. Yo conozco los cursos latinoamericanos de música contemporánea pensando en encontrarme con música popular. Y lo que me encuentro es la música culta contemporánea, con todos unos ruidos y gente, es decir, que ponían los Revox con las cintas y ahí escuchaban las piezas y la gente con actitudes de audición. Y yo no entendía nada, ¿viste? O sea, ¿entendés? Los conciertos eran un teatro como este, donde en el escenario no ocurría nada. O sea, simplemente había un Revox donde alguien ponía obras de distintos compositores. Y al principio, bueno, tuve la reacción lógica de dónde me metí, esto es un desastre, esto es un divague, esto no es música, ¿qué es esto? Pero yo creo que me duró 3 o 4 días, ¿no? Enseguida me picó el bichito y me fascinó. Y entonces empecé a ir, los cursos latinoamericanos de música contemporánea se hacían una vez por año, casi siempre en enero, diciembre, por ahí, y en distintos países de América Latina o distintas ciudades. Y ahí fui a varios, en Brasil, en Argentina, como alumno, y después fui a otros como profesor, como docente. Ese periplo sí lo hicimos parecido con Jorge. Él también fue como alumno y después fue como profesor. Pero él tenía, bueno, formación como pianista desde muy chiquito, distintos estudios, ¿no? Después en el año 83, a mí se me ocurre hacer una experiencia igual a la de los cursos latinoamericanos de música contemporánea, pero con la música popular. Entonces ahí creo los talleres latinoamericanos de música popular, que era casi un hermano, un hijo de los cursos, porque estaban inspirados totalmente en los cursos, lo único que dentro de la música popular. Entonces hizo el 83 acá en Montevideo, en el 84 en Rosario, en Argentina, en el 85 en Río de Janeiro, en el 86 en Sucre, Bolivia, en el 88 en Bogotá, Colombia, y ese fue el último. Ahí el Choncho también fue como docente en algunos de ellos. Y bueno, yo nunca tuve
nunca incursioné por la composición culta. Sí me inspiró mucho y me gustaba esa frontera de la música popular y la música culta, como después me empezó a interesar la frontera de la música y lo teatral. Entonces, poco a poco fui integrando el cuerpo, el juego escénico en las canciones, hasta que llegó un momento que trabajaba mucho yo la palabra hablada y la frontera con la palabra cantada, que el tercer disco que yo hago, el último, Movimiento, es una especie de hechos sonoros, donde a veces no sabes si el tipo está cantando o está hablando, ¿no? Me fascinaba mucho la micromelodía que hay en la palabra hablada, ¿no? Que yo creo que hay una línea melódica ahí. Me interesó investigar por ahí. ¿Trabajo lingüístico también, aparte de musical, podría ser? Podría ser, me parece muy veleidoso, muy pretencioso llamarlo así. Más bien un trabajo sonoro. Y bueno, cuando conozco a Alberto Muñoz, también flechazo, porque ¿qué es esto? ¿De dónde salió este tipo? Y ahí me puse como un traje de productor, con muchas comillas, y traje a Alberto a Montevideo. Aquí hicieron las presentaciones en el Teatro La Máscara, en el Teatro del Anglo, acá en Montevideo, que él venía con Gustavo Mossi. Y bueno, ahí entablamos una amistad muy fuerte y teníamos mucha sintonía artística. Y bueno, un momento que nos encerramos allá en Buenos Aires y un poco acá en Montevideo y compusimos cosas que dieron lugar al espectáculo La Mujer sin Cabeza, que hicimos acá en Montevideo y en Buenos Aires. En ese espacio que yo te digo del Nemus, donde el Choncho ya daba clase de composición y de guitarra de música popular, y donde el Choncho me da manija para que yo diera clase, yo estudiaba en el Nemus. Ahí hay una audición de fin de año, una muestra de fin de año, donde formamos como un grupo, Lazaroff, Jorge Trasante, un percusionista, Daniel Bello, guitarrista y cantante, Jorge Cepeda, bajista, Cepeda con C, y yo. Y ahí hicimos algunas cosas del Choncho, algunas cosas mías, y versionamos la Zamba de las Tolderías, que fue un caballito de batalla muy fuerte de los que iban cantando después. Y te diría que ese es el antecedente de los que iban cantando, porque después Bonaldi viene de Europa, que era muy amigo con Lazaroff, y entonces Lazaroff me presenta a Bonaldi, que yo no lo conocía, y ahí tenemos nuestro primer encuentro artístico en el Nemus, Bonaldi, Lazaroff y yo. Y se nos ocurre preparar un espectáculo, no un grupo, sino preparar un espectáculo con canciones de cada uno de nosotros, e invitamos a otro compositor, guitarrista y cantante, Jorge Galemire. Y ahí formamos el espectáculo Los que iban cantando, que después ya seguimos funcionando con ese nombre, Los que iban cantando. Estrenamos el primer espectáculo en 1977. Y después, bueno, ya te habrán contado la historia un poco Bonaldi y da Silveira. Después deja Galemire y se incorpora Jorge Di Hipólito. Y siempre estuvo junto a nosotros, pero no en el escenario, Carlos da Silveira, músico, compositor, muy buen guitarrista.
compositor del área popular y del área culta, hasta que en ese mismo año 77 le damos un manijazo a Carlos para que también se sume en el escenario. Entonces hacemos un segundo espectáculo en el Teatro Circular, que yo creo que es el gran espaldarazo, digamos, del grupo. Y bueno, y después seguimos funcionando distintos años, ¿no? En cada niño se siente como si fuera un tambor, un latido de vereda, de juegos y vida al sol. En cada niño se siente como si fuera un tambor. ¿Cómo no se va a reír el cielo de primavera si le dibujan sonrisas las colas de las cometas? No vale mucho la pena túnica con almidón si el mismo lunes de tarde nadie la reconoció. No vale mucho la pena túnica con almidón. Vestido de vereda gasta la suela sin compasión, y si no tiene suela los pies al aire y se terminó. Vestido de vereda gasta la vida sin compasión, el tiempo es una mancha sin filo y sin valle y se terminó. Y se terminó. Múltiples cosas. Lo primero, el deseo de hacer cosas, de gozarse y de hacer cosas, mostrar nuestros perfiles compositivos, que creíamos que era muy lindo eso de ser un grupo de solistas, donde no hubiera una voz cantante, una primera guitarra, un compositor, sino distintos compositores, además distintos, que eso le daba una cosa muy caleidoscópica, de mucha multiplicidad que nos interesaba. Después lo otro, ya te digo, que tuviera algunas cosas como de espectáculo de teatro musical, desde el formato en el sentido que acá no había mucha costumbre de hacer temporada, o sea, vos más bien hacías un recital y ta. La idea nuestra era hacer, yo qué sé, ponerle todos los jueves, durante varios meses, e integrar el espacio escénico, ¿no? No hacernos los actores, porque no lo éramos, pero sí integrar un poquito el juego escénico. Por eso siempre, desde un inicio, tuvimos el trabajo con directores de teatro, ¿no? Que hacían como la dirección o la puesta en escena del espectáculo. Jorge Curi, Omar Grasso, Jorge De Nevi, Pablo Santamaría, en fin, distintos directores con los cuales trabajamos. De cómo ubicarnos espacialmente, no hacer esos espectáculos lentos, donde uno dice, bueno, muchas gracias, ahora le vamos a cantar esta canción que yo compuse un día pensando en tal cosa, ¿viste? Una cosa lenta, aburrida, sino más ágil de espectáculo, donde todo era arte, donde todo estaba pensado, donde había un juego escénico potente, eufórico. Yo creo que quien escucha a los que iban cantando y quien veía a los que iban cantando era un tsunami, ¿viste? O sea, tenía un tiempo muy adolescente, muy juvenil, muy ta. Incluso el pulso musical era de mucho vértigo, muy pasional.
haciendo un culto de la desprolijidad sonora. No nos quemaba la cabeza afinar las guitarras perfectas, entonces las guitarras sonaban desafinadas, pero la verdad era porque no nos importaba un carajo eso, o sea, esa cosa higiénicamente envasada, pasteurizada, no nos interesaba. Otra vertiente era, bueno, la posibilidad de integrar una tímbrica, con muchas comillas, latinoamericana. Entonces aparecían instrumentos como el charango, el cuatro, los bongoes, el cajón peruano, yo qué sé, las quenas, los sicus o zampoñas, con una tímbrica de instrumentos caseros, ¿no? Entonces, bueno, hacíamos una canción donde aparecía una tijera como posibilidad sonora, o envases de medicamentos, como maracas. Nos gustaba un poquito eso. No una onda Lelutier en el sentido de inventar, sino de usar objetos caseros como instrumentos musicales. Y por otro lado, no olvidarse que estábamos en plena dictadura y también nos interesaba una propuesta artística de oposición donde había que surfear la censura y donde nos interesaba, incluso en momentos de cierta apertura que podía haber, un trabajo más refinado de texto, más escaparle al panfleto, a las frases huecas y de no nos moverán, y triunfará el hombre nuevo, yo qué sé, nos gustaba más trabajar por otro lado, ¿no? Un concepto un poco del refinamiento, del detalle, de la guiñada cómplice, de la audición y la visión inteligente por parte del espectador. Entonces de repente aparecían en los arreglos frasecitas instrumentales por allá atrás, de canciones prohibidas o de autores prohibidos. Como que eso nos copaba más que hacer una mención explícita al compañero tal, ¿no? Y bueno, por ahí andaban, creo que algunos lineamientos de los que iban. Había un público para eso ya preparado, había una tradición, digamos. Bueno, tenías todo el trabajo que había hecho generaciones anteriores, que incluso eran muy jóvenes, ¿no? Como los olimareños, Biglietti, Citarrosa, el Sabalero y tantos otros, ¿no? Y tantos otros. Entonces ahí había ya un camino hecho, ¿no? Así como ellos tuvieron que de repente luchar contra la argentinización de nuestra música, en el sentido que se consumía o el Club del Clan, o si no la beta folclórica de los chalchaleros, los fronterizos, etc. Pero como que costaba que hubiera un repertorio uruguayo, montevideano. Había intentos de Osiris Rodríguez Castillo, de Aníbal Zampayo, en fin, de distintos autores, ¿no? Pero creo que ellos lograron bueno, ojo, está todo bien con Argentina, tenemos muchas cosas en común,
muchos amores y odios en común. Pero también hay la posibilidad de expresarnos a través de temáticas nuestras, de músicas nuestras, que no estoy hablando de posesión nuestra, pero es como si te dijera el tango. A mí no me interesa entrar si el tango es argentino, es uruguayo. Lo que sí sé es que el tango uruguayo es distinto al argentino, ni mejor ni peor. Es distinto, hasta se baila distinto. El tango uruguayo, bien como es el perfil uruguayo, es más sobrio, más de poquitos pasos, ¿viste? El tango argentino es más espectacular, más show, más de figuras. Es precioso, a mí me encanta cómo bailan los argentinos el tango. El tango uruguayo es más juntito, casi en una baldosa, ¿viste? La milonga también tiene su forma de tratarse acá. Y después hay cosas más específicamente, podríamos llamarle uruguayas, como puede ser el candombe, la murga, que bueno, ya los olimareños habían integrado la murga a un repertorio de cancionero popular. Entonces, bueno, frente a tu pregunta de si había un público ya que se había desarrollado con estos artistas que te estoy nombrando. Cuando cae la dictadura, claro, se corta todo eso y ahí que no hay nada. Hay un músico muy importante en aquellos años, 75, ponele, que es el Pájaro Canzani, que creo que fue un antecedente de estas generaciones de los que iban cantando, etcétera, ¿no? Aguaragua. Claro. Por ejemplo, la canción Aguaragua a mí me marcó como una cosa magistral. O sea, pucha, mira qué bárbaro, mira las cosas que se pueden hacer. Cuando yo escuché Aguaragua, ¿viste? Creo que fue una influencia compositiva en muchas cosas mías al principio, clarísima, clarísima. Bueno, el Choncho tocó en Aguaragua. Trasante, que te lo nombré hace un rato, en esa primera experiencia que hicimos con Lazarov en el Nemus, un percusionista muy bueno, que ahora está tocando con Biglietti, tocaba en Aguaragua con el Pájaro Canzani. Galemire tocaba con el Pájaro Canzani. Y me acuerdo que hizo una suplencia de Galemire a la miércoles. Un músico que recién empezaba y que ahora es un compositor ineludible acá en Uruguay, que es Jaime Ross. Él empezó tocando el bajo. 1, 2, 3. En un conventillo, como un pobre diablo, como un pendejo, con sus 12 años, como una basura, la madre lo echaba de la pieza por un cliente, como una bocha, rapado por los piojos, como un angelito pidiendo una ayudita, como la mugre pegado a las mesas, como una piltrafa, los mozos lo trataban como un peligro, como un tiro al aire, como un fantasma, la gente lo ignoraba, como una rata inmunda, se peleaba por los tachos de basura de la cuadra, como un flor de nao, siempre enamorado, como un pan de Dios, los lunes dibujaba y pintaba en un taller de la calle Buenos Aires, como un soquetero con pinches lo cachaban, como una bestia violó a la maestra, como una bolsa lo arrastraron a patada.
patrullero escuchaba que decían a estos de chiquitos habría que castrarlos como una porquería, como que dijo que llegó una rata y como una rata, él no convertido como un pobre diablo, como un pendejo con sus 12 años, como una basura, la madre lo echaba de la pieza por la noche, como un salame con su hocico azul, como una batería llorando suplicada, gringo déjame entrar, te lo pido por esta noche, como una piltrapa una tarde y lo encontraron, como una desgracia en un baldío de la Rambla, como una basura entre la basura, alguien dijo esto parece como un montón de huesos, alguien dijo esto parece como un montón de huesos, como un angelito, como un pobre diablo, como una tumba. ¿Dónde está, a tu juicio, lo mejor que ha dejado Choncho, ¿no? Y dejó muchas cosas, su música, que por suerte se puede escuchar, sus textos, que se pueden leer, sus artículos periodísticos, que se pueden leer, y después para los que lo conocimos, nos dejó una actitud, una manera de plantarse frente a la vida maravillosa, con mucho rigor, con mucha vitalidad, con mucha pasión, ese espíritu de tirar para adelante, de que las cosas se pueden hacer, de que es posible, ¿por qué no? Es posible. Cualquier cosa que vos le tirabas, te daba para adelante, ¿viste? Che, Choncho, tengo una idea de algo, pero no sé, pero dale, claro, está bárbaro, está buenísimo, eso que estás pensando está genial. Tengo ganas de un día bárbaro. No sé, tenía ganas capaz de, no sé cómo, o sea, todo te tiraba para adelante, pero no de una manera, como te decía, hipócrita o bueno, o de darte ánimo gratuitamente, sino de confiar en tus posibilidades, ¿no? Y de plantarse frente a los hechos siempre de poner la cámara desde un lado distinto, ¿no? Al que habitualmente se pone. Tenía una gran capacidad de ver los hechos cotidianos como desde otro ángulo. Entonces, nosotros podemos transmitir eso a gente que no lo conoció, pero siempre va a ser el 0,2% de lo que él generaba con su presencia, con su mirada, con su sonrisa, que era espectacular. Un gran docente, también para los que lo conocimos como colega o como profesor, te quiero decir, uno siendo alumno. Yo nunca fui alumno de Choncho, pero todos los que fueron alumnos de él los marcó muchísimo, ¿no? En el sentido que daba unas clases muy locas, también desde otro ángulo, ¿no? A él le importaba mucho una cosa que para mí también es fundamental, y era que el otro desarrolle su mirada, su propia mirada, que no repita, sino que desarrolle su mirada. Eso se lo transmitió mucho a los alumnos. O sea, tocar guitarra, ¿para qué? Para hacer lo que hacen todos. Entonces, para eso poner el disco de los otros. La única manera que se justifica
es que tenga tu toque, tu sensibilidad, lo que vos querés transmitir, así sea poco, mucho, lo que sea, más afortunado, más efectivo o no. Pero desarrollar tu mirada. Y creo que eso se nota en sus canciones, en sus textos, en sus clases, lo que lo conocimos. Y bueno, relacionado con lo que decía antes, la ventaja que tuvo, espero que se entienda, que no se malinterprete, es que se murió a los 39 años, ¿no? Entonces eso marketineramente es fantástico, o sea, a todos les empezó a entrar un complejo, un sentimiento de culpa, que entonces empezó a hablarse del choncho y del choncho y del choncho, entonces eso facilitó un poco la difusión en primera instancia de su obra y de sus cosas. Después, como todo se va agotando y quedan, bueno, tímidos intentos como esto que estás haciendo ahora, de rescatar determinadas cosas, determinados valores de una persona, que de pronto si se hubiera muerto a los 60 años o a los 70 años, no genera tanta conmoción, por lo tanto tanta necesidad de saber quién era ese tipo. En este caso generó esa especie de fruición se murió a los 39 años este tipo, qué injusticia. Gran tipo, gran artista, y lugar donde se metía, lugar que era un dínamo, o sea, una usina, generaba cosas, generaba hacer. Eso también me parece un concepto precioso, ¿viste? Hacer, aprender haciendo, vivir haciendo. Y donde cada segundo es irrepetible, es irreversible, entonces aprovecharlo, ¿no? Esta cosa de un eclecticismo radical, ¿no? De que no haya prácticamente una mísera copia o parecido entre una obra. Creo que eso sí se puede extender a la obra tuya, a la obra de los que iban cantando en general, ¿no? Había como una premisa de hacer lo opuesto a lo que hace Ilustria, ¿no? Que claro. Más de lo mismo. Claro. Sí. Y ¿qué crees vos que dejó sin hacer Choncho en su obra, su desarrollo, en todo caso creativo? Y bueno, nunca se sabrá. Conociéndolo, falleciendo a los 39 años, te das cuenta que creo que quién sabe las cosas que quedaron por hacer, ¿no? O sea, tenía una carpeta azul como Mateo. Claro. Pero aparte estaba en un momento creativo muy bueno, ¿no? De mucha concreción. Por ese nivel de exigencia que tú hacías mención, de no componer como chorizos, como quien fabrica chorizos, etc., a veces a todos nosotros nos lleva a algunos a momentos de serios problemas con la creación, ¿no? Porque se te ocurren cosas, pero no, esto ya lo hice, entonces ciertas trancas que eran muy comunes en nosotros, individualmente y grupalmente. En el momento que él muere, justo estaba en un momento de mucha cantidad de cosas que no era habitual en él, como en ninguno de nosotros, creo, ¿no? Más bien compositores pausados, ¿viste? Pero él en ese momento
tuvo una eyaculación de composiciones, ¿no? Y la última charla que yo tuve con él, el día anterior a que falleciera, hablamos de algunos proyectos y él tenía como que se imaginaba cosas con mucha gente en el escenario, por ejemplo, cosas de mucha gente en el escenario. Y yo te digo la verdad, no sé si fue a instancias de esa charla o yo ya lo tenía, yo después empecé a trabajar con mucha gente en el escenario, como que me gustaba mucho. Me acuerdo que ese día estuvimos hablando porque los dos sintonizábamos con eso. A mí ya me estaba picando el bichito de los musicales y eso, ¿no? Que en general los musicales requieren como elencos grandes y eso. Y creo que a él también. Por ahí venía un poco él, ¿viste? No necesariamente comedia musical, pero te quiero decir, esa cosa de integrar muchas opciones sonoras en el escenario, por ahí andaba. Así que bueno, nunca se sabrá, tenía una cabeza que era maravillosa, así que... El hoy es pirueta del tiempo, tablado que vuelve a poblarse, tu marco de gente presente, de nuevo ha venido a escucharte, rascar la cáscara, rascar la cáscara, bailar de máscaras, bailar de máscaras, porque la risa, porque las caras, porque pintadas, dicen por qué, revuelven y remueven la hojarasca, venazca matraca, carnaval. Sí, sí, tengo el mismo recuerdo. Nosotros con los que iban cantando empezamos en 1977 y fuimos hasta el 82. Después nos separamos, digamos, y después retomamos en el 87, que hicimos un año espectacular. Pero sí, aplanadora, no sé, cientos de actuaciones acá y en Argentina. Digo Argentina porque fuimos a Santa Fe, a Paraná, a Rosario, a Buenos Aires. Y era, ¿viste? O sea, fue notable. Y entonces nos juntamos en diciembre del 87, como hacíamos siempre, para empezar Tormenta de Ideas a tirar cosas de qué hacer el año que viene. Y ahí el Choncho resuelve dejar. Y las razones que dio son esas. O sea, que estaba todo bárbaro con los que iban cantando, pero que no ganábamos un peso, que no había futuro, en el sentido que, bueno, que nunca íbamos a ganar un peso con lo que hacíamos. Y me acuerdo que después nos fuimos a la parada del ómnibus, él vivía en Solimar, yo lo acompañé, y me decía, mirá, ahora creo que tengo que vender la guitarra, que es lo único que tengo que le puedo dejar a Andrés, a mi hijo, o sea, no tengo donde caerme muerto. Entonces eso le angustiaba, ¿no? Yo me acuerdo que me enojé mucho ese día, ¿viste? Porque cuando en el 82 dejamos, en realidad quien toma la decisión de dejar fui yo.
Y ahí, bueno, está. Se disolvió el grupo. En el 87 el que toma la decisión es el Choncho. Y yo ahí me enojo, ¿no? Si bien yo, en otro momento había sido yo el que había tomado la decisión. Pero Choncho, ¿cómo? Si nos está yendo bárbaro. Porque aparte era muy gratificante, ¿no? Porque estábamos haciendo lo que nos gustaba y la gente le encantaba. Que no muchas veces coincide, a veces vos haces cosas y bueno, y la gente no le gusta. En este caso coincidía. Pero también uno lo entendía, ¿no? Me enojé en ese momento, me acuerdo que fui muy duro con él, ¿no? Muy duro fui yo. Pero ¿qué le podías decir? Y creo que esa cabeza se nota en su último disco, donde sigue teniendo un nivel de calidad espectacular, pero cambia, ¿no? A una cosa más digerible, que pueda ser pasada en radio, que la radio soporte esas canciones, dentro de todo, ¿no? Entonces, Pelota al Medio es una canción bien para, bueno, tratar de lograr un reconocimiento masivo, yo qué sé, como quieras llamarle. No es que resignó cosas ni nada por el estilo, ni que se vendió al bajo precio, nada. Simplemente que, bueno, buscó otros caminos que pudiera brindarle otras satisfacciones desde el punto de vista económico, que no está nada mal, porque es tu oficio, es querer vivir dignamente y dejarle algo a tus hijos, ¿viste? Para un futuro. Entonces, en esa vuelta de tuerca final, ¿cómo crees que se resignifica el trabajo más exploratorio, más experimental en tu creación, en la creación de él? ¿Qué sentido tiene eso que no te va a salvar, digamos? Hay que pedirle a la música todo, digamos, que nos salve, que nos haga descubrir mundos nuevos. Y yo qué sé qué significado tiene, digo, uno hizo lo que quiso hacer en su momento, exploró lo que quiso explorar, a veces con buenos resultados artísticos, otras veces no. Y digo, el mercado está ahí para decir eso no, muchachos, todo eso que hicieron no sirve. A mí no me gusta mucho quejarme, ¿viste? En el sentido de que no hay apoyo oficial y que el sistema y no sé qué. Te quiero decir, yo de repente puedo putear porque mi último disco, Movimiento, no lo pasa por la radio, no se vende, etcétera, etcétera. Pero en los 2 segundos yo tengo que pensar, bueno, pero pará, ¿cómo querés que se venda si haces todo lo posible? O sea, ni siquiera en la tapa del disco aparece el nombre del disco y tu nombre, como para que alguien lo pueda identificar de este disco, de quién es. Los surcos, porque eran discos de pasta, no aparecen marcados de manera tal de que el operador de la radio diga, bueno, poné la canción, el surco 3 del lado A. Entonces te quiero decir, haces todo lo posible para que nadie te pase, para que nadie te difunda, etc. Entonces, no te quejes, hermano. Disfrutá lo que estás haciendo, que hiciste un disco como se te antojó, con tu criterio como se te antojó, y eso está bárbaro, eso es lo que uno mira en perspectiva, te quiero decir. Hice el disco que quería hacer. No le quise poner mi nombre en la tapa, porque me parece que el nombre no agrega ni le quita nada. Y está. Ahora,
creo que es injusto que después empieces a, oh cielos, agarrar el papel de víctima frente al mercado, o sea, quiero decir, está bueno. Y el Choncho, bueno, hizo sus cosas, se gozó, quedan para quien las quiera escuchar y quien pueda escucharlas, porque ahí sí creo que está bueno, como compromiso de cada uno de nosotros, difundir la obra de él, desde medios de comunicación o en la chiquita, en la casera, te quiero decir, no sé, dársela a un sobrino, a un primo, yo qué sé, a un alumno, che, mirá, escuchate esto, está bueno, te va a partir la cabeza. Nunca me equivoqué, firme estuvo mi amor. Perdóname y no voy a hablar más. Buah, está bien. Abrázame